%8,5% de crecimiento del Producto Interno Bruto promedio en los últimos 10 años. Reducción del desempleo de 15 a menos del 5%. Es esto obra de la cantidad de baby boomers que han venido a retirarse de nuestro país en este periodo. Todos hablan del milagro de Panamá, pero realmente, ¿cuál es la razón de este milagro? Muy regularmente me preguntan, ya que sabes tanto de economía, ya que sabes de finanzas, explícame qué debo hacer para ganarme $1 millón. Generalmente les contesto que no sé cómo decirte cómo ganarte $1 millón. Sin embargo, sí te puedo explicar cómo ganarte $2 millones. Lo primero que tienes que hacer es conseguir $1 millón. Panamá durante mucho tiempo fue un país pobre como cualquier país centroamericano. Sin embargo, en el último periodo hemos visto un crecimiento tal que muchos hablan del milagro de Panamá. Cuando se dio la crisis hipotecaria que llevó a la crisis financiera mundial, Panamá creció más del 4%, cuando los países desarrollados estaban en recesión. Un país en donde se decía que cuando Estados Unidos estornuda, Panamá tiene pulmonía. Sin embargo, Panamá creció y Estados Unidos estaba en recesión. ¿Cómo ocurrió esto? ¿A qué se debe este milagro? ¿Quién fue el gurú de la economía que dictaminó las medidas que debíamos seguir para llegar a lo que estamos hoy en día? Un país en donde el Producto Interno Bruto en los últimos 10 años se triplicó de $14,000 millones a más de $45,000 millones en el 2014. Para poder explicarlo tenemos que remontarnos a 1846, el Tratado Mallarino-Vidlac. Es el tratado entre Colombia, en un momento en donde nosotros éramos parte de Colombia, y Estados Unidos, que daba la potestad al segundo país de construir un ferrocarril en Panamá. El ferrocarril transísmico que se termina de construir en 1955. Los Estados Unidos vivían en ese momento la necesidad de poblar el oeste de los Estados Unidos, sobre todo California, que le habían arrebatado a los mexicanos. Y no solamente California, Texas y otros estados. De ahí que se desarrolla la llamada fiebre del oro, en donde una gran cantidad de ciudadanos norteamericanos se movilizaban desde el este en caravanas hacia el oeste, California. Este era un trayecto muy peligroso, por tanto algunos decidieron desarrollar otra ruta. Iban hacia el sur, tomaban un barco en el norte de la Florida, no en Miami, porque para llegar a Miami en ese momento era imposible porque eran manglares, pero en el norte de Florida tomaban el barco en un lugar que se llamaba y se llama hasta ahora Panama City, muy probablemente porque ahí se tomaba el barco hacia Panamá. De ahí se llegaba a Colón y luego en canoas se remontaba el río Chagres. Recordemos que el río Chagres desembocaba antes de la construcción del canal en el mar Caribe. Por el río Chagres se llegaba a la población de Gamboa y se podía ir por el Camino Real que habían construido los españoles, o más aún seguir mucho más y llegar hasta lo que es hoy Chilibre y movilizarse hacia la ciudad de Panamá, en donde era posible tomar otro barco hacia California. Tanta era la movilización que los Estados Unidos decidieron hacer un ferrocarril, y de ahí que se llega a ese acuerdo con Colombia. Luego, en 1903 se hace por supuesto el Tratado del Canal, y en 1914 se inaugura el Canal de Panamá. A partir de ese momento se inicia
toda una serie de conflictos entre Panamá y los Estados Unidos, de lo que fue el primer momento de crecimiento económico y de la luna de miel. Pues ya en 1925 había confrontaciones, en 1947, en 1959 y finalmente en 1964, cuando un puñado de estudiantes panameños decidió hacer cumplir el acuerdo de que la bandera panameña se izara al lado de la bandera norteamericana. En ese momento, muchos lo recordamos, un grupo de Sonian, de estudiantes adolescentes Sonian del colegio de Balboa, decidió que en su colegio la única bandera que iba a flamear era la bandera norteamericana. Así que se apostaron alrededor del asta y se quedaron ahí para evitar que se pusiera la panameña. Este puñado de estudiantes del Instituto Nacional, que logra traspasar la alta cerca, iba hacia el colegio de Balboa a colocar la bandera. Sin embargo, fueron detenidos por la policía Sonian, que le advirtió que era peligroso porque ya en el colegio de Balboa no solamente estaban los estudiantes, también estaban sus padres Sonian. Había miles de personas alrededor del colegio para evitar que ellos llegaran. Luego de una discusión, se permitió que un pequeño grupo de tan solo 4 estudiantes fuera hasta el colegio de Balboa, cantara el himno nacional y se regresara. Por supuesto, no estaban a la vista de los demás. Cuando llegaron ahí, lo que recibieron fueron insultos y empujones. Un policía Sonian, aduciendo querer sacarlos de ahí para evitar que fueran linchados, los echó a golpes de tolete, con la mala suerte de que un toletazo rompió la bandera de luz. Eso inició el gran levantamiento del 9 de enero de 1964, que termina con el rompimiento de relaciones con Estados Unidos y posterior acuerdo de desarrollar un nuevo tratado. Ese tratado se firma efectivamente en 1977. 23 años después, el Canal de Panamá pasa a manos panameñas. Se calcula que los activos que recibe Panamá por el canal y todo lo que existía alrededor, las casas de los miles de Sonian que pasaron por ahí, tenían un valor de 30.000 millones de dólares. Evidentemente, de lo que pagaba Estados Unidos por explotar el área, que era $500,000 en todo ese periodo, y que luego fue aumentando, pero no fue mucho, nosotros empezamos a tener nuestros propios ingresos. Al punto de que hoy los ingresos del canal, $2.500 millones, representan el 8 al 10% del Producto Interno Bruto. Y de eso, $1.000 millones son utilidad. Por supuesto, la variación de la situación de un canal colonial, en donde además era área militar, en donde se prohibía el ingreso, en donde era imposible inclusive desarrollar el turismo, porque los turistas no podían ver el canal porque era área de seguridad militar, en donde no podían parar la gran cantidad de veleros que hoy no solamente se detienen, sino que es un área de aprovisionamiento. Tampoco podían parar porque era área militar. Por supuesto, en ese periodo se planteaba como lo más eficiente era lo más rápido que se iba el barco del canal. Y si no paraba, pues mucho más eficiente. Por tanto, nosotros no teníamos la posibilidad de explotar nuestro mayor recurso natural. Peor aún, para poder venderle al canal las cosas que necesita y que necesitaba en ese momento, chalecos salvavidas, sogas, cualquier tipo de provisiones que necesitara, el punto de entrega era Luisiana. O sea, que si nosotros queríamos venderle algo al canal, teníamos que entregárselo en Luisiana, a pesar de estar en las puertas del canal. Eso para garantizar que fueran las empresas norteamericanas los que tuvieran provisiones. Adicionalmente, por ser un área militar y un área militar en donde vean muchos civiles, escuelas, salas de cine, boliche, cualquier cantidad de cosas, también había supermercados. Los denominados PX, que además eran subsidiados por el gobierno de los Estados Unidos. Eso se transformó
en una competencia desleal hacia las empresas panameñas, porque siendo subsidiados, pues había un gran contrabando de productos de la zona hacia la ciudad de Panamá. Algunos recordamos, los que tenemos más años, que el área del Chorrillo era prácticamente una zona libre, en donde se vendía cualquier cantidad de productos de la zona. Entonces, más que ayudarnos, nos dañaba la economía. Adicionalmente, los trabajos que podíamos ocupar los panameños, por supuesto, no eran de alto nivel. Por el contrario, solamente los norteamericanos tenían derecho a ocupar los niveles altos en los empleos que daba el canal. Adicionalmente, existía un doble sistema de pago salarial, el famoso Gold Roll y Silver Roll. El Gold Roll era el salario que ganaba un norteamericano y el Silver Roll era el salario que ganaba un panameño o un latinoamericano que hacía el mismo trabajo, ganaba mucho menos. Por supuesto, al pasar todo esto a Panamá, al tener acceso a nuestra posición geográfica, por supuesto lo que ha crecido es el turismo. El Causeway no podía ir nadie. Lo más lejos que podía llegar es un poco más allá de donde queda el YMCA, donde había una cerca y una garita que te decía prohibido el paso. Solamente era para ciudadanos norteamericanos que tuvieran en la base de Amador. El Causeway ahora es un área de turismo. Era imposible tener un hotel, por ejemplo, en el área de Gamboa, porque también era área militar. El puerto de Balboa, los puertos de Balboa y Cristóbal, ahí no podía haber logística, imposible, porque eran puertos militares de seguridad en donde se permitía la entrada de mercancía que fuera hacia Panamá como una deferencia, así que tampoco podía ser explotado. Todas estas áreas que pasaron a manos panameñas, por supuesto, han sido lo que han tenido un efecto en la economía y que han permitido tener los ingresos necesarios para construir la gran cantidad de infraestructura que se han construido en los últimos años y que han sido la base para garantizar, por supuesto, la inversión extranjera, que ve la posibilidad de invertir en un país en donde hay carreteras, en donde hay vías, en donde hay puentes, en donde hay mejores condiciones para su inversión. Y por supuesto, el área que antes era la zona del canal, las áreas revertidas, en donde empresas panameñas y extranjeras han colocado desarrollo que han permitido el crecimiento del país. Si me preguntas entonces, ¿cómo es que Panamá ha podido en 10 años tener un crecimiento económico con un Producto Interno Bruto de 45.000 a 46.000 millones de dólares en un periodo tan corto? Muy fácil. Necesitas 30.000 millones de dólares que recibimos de activos de un área que nos fue vedada por casi 100 años. Pero no puedes iniciar inmediatamente, porque todo proyecto estratégico requiere financiamiento. Tuvo que empezarse en 1964 para en 1977 tener un tratado que determinara el regreso de nuestra posición geográfica para ser explotada, y hoy vemos el resultado de esa inversión y luego vamos a ver más resultados con la ampliación del canal. Por eso la economía panameña crece y por eso estamos condenados a seguir creciendo a pesar de los grandes errores que han cometido los gobiernos en todo este periodo, porque tenemos condiciones para crecer a partir de nuestros ingresos. Este crecimiento económico, por supuesto, para algunos puede considerarse que no ha sido justo porque no ha llegado a todos los sectores de la población. Evidentemente esto es cierto, sobre todo a las áreas indígenas. Sin embargo, sería falso decir que no ha llegado al menos a las áreas citadinas. En el último periodo de 10 años, el desempleo, que estaba a nivel de 15%, llegó a estar por debajo del 4% y hoy está poco menos del 5%, lo cual significa que sí ha habido cierta distribución. Sin embargo, evidentemente no ha sido la más justa. ¿Quién iba a pensar que este pequeño país, el lugar donde por primera vez los europeos tocaron tierra firme, en donde por primera vez los europeos vieron el llamado Mar del Sur, se iba a convertir en este milagro económico?
siempre fue ruta de movilización entre el Caribe y el Mar del Sur. ¿Por qué razón fueron los españoles los que llegaron a este país? ¿Y por qué colonizaron no solamente Panamá, sino también toda América? Esa es otra historia. Por eso los alemanes, lo primero que hacen una vez que tienen un ejército poderoso es tomarse Polonia, porque allí en las riberas del Rin está el carbón y el acero que requerían para su producción.